Muy bien. Te ubicas al frente, por favor, en uno de los puestos que está al frente. Profe, ¿cuántos para presentar el examen, el quiz? Son 2 o 3. Muchachos, pero en ese montón de ruido no puedo hacer un quiz. Muy bien. ¿El joven cómo se llama? ¿Cómo? Wilber. Wilber Mazo. Listo. Paso. Wilber. Ok. Dice así. Wilber, contame qué entendés por inercia. Inercia es movimiento, o sea, como lo explica Newton en su primera ley, que dice que la primera ley de Newton es sobre la ley de la inercia, o el movimiento, dice que si un cuerpo está en reposo es porque... Discúlpame, Wilber. Discúlpame, muchachos, necesito que todos los que están atrás conversando queden callados. Porque aquí se escucha todo. Por favor. Listo. Entonces, como explica Newton en su primera ley, que es sobre la ley de la inercia, que dice que si un cuerpo está en reposo, quiere decir que no hay una fuerza que está actuando sobre él. Entonces, un poco explorar por inercia es como el movimiento que se pierde una fuerza. O sea que para vos la inercia es movimiento. Sí, juega pues un papel ahí, o sea, sí, claro, sí. ¿Qué tiene que ver la inercia con la masa, Wilber? La inercia con la masa. Claro, sí. A ver, que o sea, una diferencia o una similitud o qué es lo que se me quiere decir. Lo que vos entendás, ¿cuál relación tiene la inercia con la masa? Bueno, porque es que, o sea, la masa, digamos que sea un cuerpo, para que se mueva, obviamente se le aplica una fuerza, entonces, si algo no pesa, no existe, no se puede mover. Si algo no pesa, no existe. Ah, sí, pues si algo no tiene peso, o en pocas palabras, no se puede mover. Si un objeto pesa, digamos, 5 kilos y yo le aplico una fuerza, depende de cuando yo se lo aplique, él se va a mover. Pero si yo no tengo ningún objeto, entonces no va a tener movimiento de nada. Porque a ver, si el objeto no pesa, ni un gramo no pesa nada, ¿yo qué fuerza le voy a aplicar para que se mueva? Ninguna. Bueno, Wilber, te voy a preguntar una de selección múltiple. A mayor masa hay que aplicar mayor fuerza. A mayor masa, hay que aplicar mayor fuerza. Para poder obtener la misma aceleración. A mayor masa, para poder obtener la misma aceleración. Sí. Y si yo tengo un objeto que se está moviendo, yo tengo una tractomula y un Renault. Sí. Y un Renault. Entonces,
La tractomula tiene más masa que el Renault, pero Sí. si usted los deja deslizar por una loma, por una falda, ¿sobre cuál hay que aplicar más fuerza? ¿Sobre la tractomula o sobre el Renault? O sea, si se deja que la fuerza de la gravedad actúe sobre ellos sobre una falda. Usted lo que me quiere decir es cuál va más rápido. No, sino sobre cuál hay que hacer más fuerza para frenarla. Pues sobre la tractomula. Sobre la tractomula. ¿Y eso qué tiene que ver con la inercia? Con el movimiento que está haciendo la tractomula hacia abajo. Y va actuando, se va desplazando por una superficie. ¿Te aprendiste la ley de la inercia como la dijo Newton? Sí. ¿Qué dice? Dice, para que un cuerpo esté en movimiento debe aplicársele una fuerza. O lo contrario, para que si un cuerpo permanece en reposo quiere decir que no hay una fuerza que está actuando sobre él. Sí, quiere decir que no hay una fuerza que está actuando sobre él. Yo tenía un ejemplo, pues, no sé si me podré explicar. El ejemplo que yo se lo había consultado. Pues el ejemplo mío era una ranita, el salto de una rana. Que el salto de una rana entra en papel las 3 leyes de Newton. En la primera es, por ejemplo, cuando la ranita está sobre la hoja, que está quieta. Ahí actúa la primera ley de Newton que dice que si un cuerpo está en reposo, quiere decir que no hay una fuerza que está actuando sobre él. Entonces, la segunda, pues, cuando la rana se va a impulsar, ya sus músculos se tensionan y ahí va a haber una fuerza que está actuando. Entonces, dice, la segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. Dice que a mayor fuerza, mayor velocidad. Entonces, entonces los músculos de la rana van a hacer la fuerza. Entonces, que la van a impulsar, ya sea hacia adelante, puede acelerar o desacelerar. Eso depende de la fuerza que se aplique. Si es mayor la fuerza, va a tener mayor velocidad y va a saltar más lejos. Y si la fuerza es menor, va a caer más chiquita. Y sobre la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, entonces, la misma fuerza que aplicó la rana para saltar hacia arriba o hacia adelante, se va a aplicar en la hoja hacia atrás. O sea, que la ranita salta hacia adelante y la hoja se va a correr hacia atrás con la misma fuerza con que fue impulsada. Listo. ¿Qué, Wilber? ¿Tu nota es 2? ¿El nombre de la compañera es cuál? ¿El nombre de la compañera es cuál? Mónica. Mónica, contame qué entendés por la ley de la inercia. ¿Qué entendés por ley de la inercia? ¿Qué es la inercia? Bueno, la inercia es la materia permanece en el movimiento uniforme rectilíneo siempre. Pero es que no puedes leer porque esto... Mónica, no puedes leer porque esto es un examen. Que la ley dice que un cuerpo permanecerá en el movimiento uniforme rectilíneo hasta que una fuerza externa a él actúe sobre ellos. Profe, no se escucha. Ese es el enunciado original de la primera ley de Newton. Ahora contame vos qué entendés por inercia. ¿Qué entiende por inercia? A ver, la inercia es la fuerza que hace que se muevan las cosas, que se mueva una masa, un objeto. Eso es lo que entiendo yo.
O sea que según vos aprendiste bien la receta que dijo Newton, ¿cierto? Y es un buen punto. Pero según vos la inercia es fuerza. Según vos la inercia es fuerza. Pues más o menos, entonces, si yo entiendo eso, como si es agente externo que actúa sobre la masa, es la inercia. Dame cuáles son las otras tres leyes de Newton. La otra, la de la fuerza, que un cuerpo acelera proporcionalmente. Un cuerpo de masa m, ahí donde hablamos del momento, se puede medir por el momento lineal, porque si se aplica más fuerza, habrá más aceleración. Si se aplica más fuerza, habrá más aceleración. Muy bien. Ese es el enunciado de la ley de Newton. Decime qué error encontrás vos en la definición de la segunda ley de Newton que dio tu compañero Wilber. Él decía que la ley de fuerzas de Newton dice que a mayor fuerza, mayor velocidad. Y vos decís que a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Cuál es el error que cometió él? ¿Cuál es la diferencia entre el enunciado tuyo y el enunciado del compañero? Que él definió que fuerza es igual a masa por aceleración. Por velocidad, masa por velocidad. Eso sería el momento lineal. Pues, P igual a movimiento por velocidad. Muy bien. Y el que yo dije que fue masa por fuerza por. Que fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. Ahora contame cuál es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ese otro cuerpo ejerce una fuerza proporcional inversa. Proporcional inversa. A ver, explícame qué significa eso de proporcional inversa. A ver, pongamos que un peso, pues si yo tengo una pesa que pesa pues, por ahí 1 kilo, lo dejo caer al suelo, por la ley de gravitación, cuando cae al suelo, el suelo ejerce una fuerza, la misma cantidad de fuerza con la que cayó el peso la ejerce el suelo. Son proporcionales. Sí. ¿Y qué significa la palabra inversa? Que la devuelve, que es contrario. Muchachos, el quiz es solo para ella. Por favor, solo responde ella. ¿Qué significa la palabra inversa, Mónica? Que es lo contrario. ¿Qué es al contrario? ¿Cómo así que al contrario? Es que no te entiendo esa palabra al contrario. ¿Al contrario de quién? ¿Del que la tiró? ¿Al contrario de tu voluntad? ¿Al contrario de quién? O sea, supongamos en tu ejemplo que el cuerpo hizo una fuerza sobre el suelo hacia el centro de la Tierra. Entonces la Tierra, el suelo hace una fuerza sobre el objeto, ¿hacia dónde? Hacia el centro del objeto. Sí, hacia el objeto. Muy bien.
Mónica, tú notas 3,5. $3,8 y la nota de Wilber es 2,8. Nos podemos sentar. Pues nos podemos ir para el quiz. Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar vamos a terminar el tema de las primeras 2 clases según el programa. El programa ya está en la plataforma. Entonces, vamos a recordar las 3 leyes de Newton. Muchachos, necesito un voluntario que esté pendiente del micrófono de allá y lo apague mientras yo esté hablando, porque se está presentando una interferencia muy grande, entonces es muy incómodo. Vea, el micrófono es ese que está sobre ese. Entonces, muy bien, eso así. Entonces así puedo yo hablarles con tranquilidad. Bueno, muchachos, las 3 leyes de Newton tienen como principal objetivo describir todo el movimiento. Todo el movimiento. Las 3 leyes de Newton son la ley de la inercia, que dice que un cuerpo permanece en el estado de movimiento en el que se encuentre. Un cuerpo permanece en el estado de movimiento en el que se encuentre, hasta que una fuerza externa a él lo saque de dicho estado de movimiento. Entonces, en el ejemplo que ponía Wilber, o que yo le ponía a Wilber, la tractomula y el carro y el Renault descendiendo por una loma, pues, o por una calle inclinada, poseen, digamos, movimientos acelerados iguales. ¿Cuál es la aceleración que sufre la tractomula? 9.8. ¿Y cuál es la aceleración que sufre el carro? 9.8. Eso fue lo que demostró Galileo, ¿cierto? Galileo demostró que cuando 2 cuerpos se dejan caer desde la cima de la Torre de Pisa, independiente de la masa de los cuerpos, iban a caer al mismo tiempo. Entonces él hizo el ejemplo con una bola de boliche grande y una bola pequeña con un balín, demostrando que a pesar de que la una fuera más grande y más pesada que la otra, las dos caían al mismo tiempo. Eso significa que el aumento de la velocidad en el tiempo, o sea, la aceleración, es igual para los dos. El aumento de la velocidad en el tiempo es igual para los dos. Entonces, en el ejemplo que yo le ponía a Wilber, el Renault y la tractomula están igualmente acelerados, pero hay que hacerle más fuerza para sacarlo de ese estado de movimiento acelerado a la tractomula que al Renault. ¿Por qué? Porque la una tiene más masa que la otra. Diferente a lo que nos contaba el compañero, diciendo que había que hacerle más fuerza a la una que a la otra, porque aumentaban su velocidad y porque su masa era mayor. En cuanto a lo de la masa, es cierto, es porque la masa es mayor, pero no porque aumente su velocidad, sino porque la aceleración es igual para los dos. Entonces,
Deme un segundo. Entonces, observemos esto. Desde la torre de Pisa, que ustedes saben que está inclinada, Galileo lanzaba a un elefante y a una moneda. Ambos caían al mismo tiempo al suelo. La aceleración para los dos, la aceleración para el elefante y la aceleración para la moneda son iguales. Entonces, ambos caen al mismo tiempo y su velocidad va aumentando de la misma manera en el tiempo. Sin embargo, hay que hacer más fuerza sobre el elefante que sobre la moneda para detenerlo, porque la ley de Newton dice que fuerza igual a masa por aceleración. Si la masa del uno es diferente a la masa del otro y la aceleración es igual, entonces la fuerza es diferente para ambas. Esa es la respuesta a la pregunta que yo le hice al compañero Wilber, y es importante que nos demos cuenta que la inercia está relacionada con la masa. La inercia no es una fuerza. La inercia no es movimiento. La inercia es una propiedad de la materia. Esa propiedad hace que los cuerpos continúen en el estado de movimiento en el que se encuentren, que no se puedan mover solos. Eso es inercia. Inercia no es movimiento y tampoco es una fuerza. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es que la fuerza es igual al cambio del momentum sobre el cambio en el tiempo. Esta es la segunda ley de Newton, esta. O sea, que para usted cambiarle el momentum a un objeto que lleva una cierta trayectoria, imagínense que esta monedita lleva un momentum hacia allá. ¿De acuerdo? Para usted cambiarle el momentum y hacer que la moneda ya vaya hacia allá, tiene que aplicarle ¿qué? Una fuerza. Eso es la definición de fuerza según Isaac Newton. Y la tercera ley de Newton dice que una fuerza 1 aplicada sobre un objeto en una dirección provocará una fuerza 2 del objeto, desde el objeto, en dirección contraria. En dirección contraria, miren, si Juan aplica una fuerza sobre la pared en la dirección X positiva, miren esto, entonces la pared hará una fuerza sobre Juan, una fuerza 2, que tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta, o sea, en la dirección menos X. Esto es importante que lo aclaremos porque los enunciados que están dando y los que me escribieron en la plataforma esta semana, que aprovecho para jalarle las orejas, fueron muy poquitos, nada más 3 personas me preguntaron y son 40. Somos 26 más 5, somos 31 personas. Y nada más 3 personas me preguntaron por la plataforma. Eso no está bien. Eso no está nada bien. Los enunciados que están dando por la plataforma están muy flojos. Cosas como que la fuerza es igual pero inversa. A ver, la fuerza tiene igual magnitud. Y la palabra inversa no existe en este contexto. No está bien empleada. Lo que está bien empleado es decir que tienen direcciones opuestas. Y eso es diferente. Es muy diferente. Por eso yo les decía que Isaac Newton leyó el contrato de la naturaleza. Si en un contrato donde su abuela dice que le dejen a usted la mitad del dinero, el abogado no puede interpretar
que a usted le tienen que dar la mitad de lo que la mamá de la abuela quiera, o lo que la hija de la abuela quiera, que es su mamá. Tiene que ceñirse a lo que dice el contrato. El contrato dice la mitad. Lo mismo sucede acá. El contrato con Isaac Newton dice que la fuerza es opuesta. No utiliza la palabra inversa, porque la palabra inversa en física significa lo siguiente. Por ejemplo, cuando la presión es igual a la temperatura, esto es un número sobre el volumen. Esta es la ecuación de los gases ideales. En física, la palabra inversa significa que la presión es inversamente proporcional al volumen. Inverso significa dividir. ¿De acuerdo? Ese es el enunciado de las 3 leyes de Newton. Vamos a hablar sobre qué es la fuerza neta. Fuerza neta. Vamos a ver antes un video sobre la ley o el descubrimiento que hizo Galileo de cómo los cuerpos sufren la misma aceleración y cuando están sometidos a la fuerza de la gravitación. Profe, tengo una pregunta. Contame. La fuerza definida como cambio en el momento sobre el cambio en el tiempo es igual a fuerza igual a m por a. Ya te voy a responder a la pregunta. Ya te voy a responder esa pregunta. Bueno, mientras que carga el video vamos a responder la pregunta del compañero. Resulta que... Pásame para acá por favor. Mira que la fuerza es igual a esto. Pero cuando la masa es igual en todo tiempo, o sea, la masa no cambia en el tiempo, hay sistemas en los que la masa cambia, como en los cohetes. Mira que el cohete tiene una tobera llena de gas y cuando empieza a despegar bota el gas. Entonces la masa del cohete se va haciendo cada vez más liviano. Lo mismo le pasa a un carro y a un avión. Va gastando gasolina y entonces se va haciendo más liviano el avión o más liviano el carro. Pero los sistemas que no son como esos, sino los sistemas donde la masa nunca cambia, por ejemplo, yo dejo caer este lápiz va de un punto a otro y el lápiz siempre pesa lo mismo, siempre tiene la misma masa. Entonces, usted puede escribir el cambio de masa por velocidad sobre el tiempo y puede sacar la masa. Entonces la masa queda como una constante y queda el cambio de la velocidad sobre el tiempo y esto le da masa por aceleración. Entonces esta es la diferencia entre la ecuación de Newton y lo que uno normalmente conoce. No sé si te queda clara la respuesta. ¿Te quedó clara la respuesta? Es más. Que si le quedó clara la respuesta. Andrés. ¿Cuál es la fuerza de la masa sobre el aire? Multiplicando la masa por el cambio de la velocidad.
Manéjalo pues. No, dale que está. No le haga lo que está hablando. Sí, profe, sí me quedó claro, gracias. ¿No te estás viendo? Es el de allá. Ok. Miremos este experimento. El video está al revés, pero es intencional. La intención es ver que ambos cuerpos recorren la misma distancia horizontal en el mismo tiempo. ¿Cómo se está viendo allá? Se está viendo muy pixelado. Sí. Vamos a buscar uno que se vea mejor. Ya llama. Los otros se ven muy... Se ve bien, allá se está viendo dónde cae la bolita. Se ve muy pausado. Bueno, bueno, dejémoslo ahí. La idea es que, pues lo que se ve desde acá es que ambas bolitas, es una reglita con dos tubos, entonces ambas bolitas caen al mismo tiempo. Eso es una demostración pues muy bonita. Hay un video muy bacano, pero no lo encuentro en este momento. Es con un tubo de vacío. Entonces, ¿de qué trata el tubo de vacío? Dentro del tubo de vacío son dos tubos realmente, y en uno de los tubos hay una moneda y en el otro hay una pluma. Entonces, cuando el tubo está lleno de aire, dejan caer la pluma y la moneda, y primero cae la moneda, obviamente, porque la pluma interactúa demasiado con el aire y la moneda interactúa muy poco. Conectan el tubo a una máquina extractora que absorbe el aire y le saca todo el aire, entonces crea un vacío dentro del tubo. Luego voltean el tubo y cuando dejan caer la pluma y la moneda se ve que caen los dos al mismo tiempo. Eso es una demostración de que la fuerza de la gravedad implica una aceleración constante para todos los cuerpos, independiente de su masa, independiente de la masa que tengan, independiente. Muy bien. Vamos a ver entonces las ecuaciones del proyectil. Vamos a ver primero acá una ilustración sobre movimiento parabólico, para que nos entendamos.
Muy bien, entonces la primera imagen es esta. Observemos que acá esta bolita es disparada con una velocidad inicial v sub 0, en un ángulo phi con la horizontal. A este eje normalmente le llama el eje X o el eje horizontal, la horizontal. Esta velocidad tiene dos componentes. Imagino que ustedes ya están aprendiendo a descomponer vectores en su clase de geometría vectorial. Entonces este vector tiene... ¿Cómo? No. ¿Ustedes no saben descomponer vectores? Y están viendo geometría vectorial. Sí. Entonces pronto van a aprender a descomponer vectores. Enseguida hacemos un repaso rápido de eso. No se preocupen. Esta velocidad tiene dos componentes. Una componente que va en la dirección horizontal y una componente que va en la dirección vertical. Entonces, el proyectil o el objeto alcanza o describe esta trayectoria y alcanza una velocidad, una altura máxima y alcanza una distancia máxima. Esa distancia máxima depende básicamente, miren esa distancia máxima depende básicamente de este ángulo. Si este ángulo es casi cero, él alcanza una velocidad muy alta, una distancia horizontal muy alta. Pero si este ángulo es casi 90, o sea que va casi hacia arriba, la distancia en X se va cortando. Al mismo tiempo, sucede de manera inversa una relación entre la altura máxima y la distancia máxima. Observen que para que la altura sea máxima, el ángulo tiene que ser cada vez más tendiendo a 90. Mientras que para que la distancia sea máxima, la distancia horizontal sea máxima, el ángulo tiene que ser tendiendo más a 0. Entonces, cuando el ángulo tiende a 0, la distancia horizontal es máxima. Cuando el ángulo tiende a 90, la distancia vertical es máxima. Ahora, por otro lado, hay dos fenómenos muy interesantes acá. El primero es que la velocidad hacia arriba del cuerpo en este punto Y máximo, ¿cuánto vale? 0. Todos tenemos claro que aquí la velocidad vale 0. Sí. Pero la velocidad en Y, no la velocidad en X. Miren que la velocidad en X siempre es la misma, miren. La velocidad aquí es Bx0, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Quién responde por qué? Porque es una constante. Es una constante, pero ¿por qué es una constante? Porque ya una fuerza. ¿Cómo? Levantemos la mano. Porque durante todo el recorrido no hay un cuerpo externo que ejerza alguna otra fuerza sobre él, sino que va con la misma fuerza inicial. Hay algo para corregir, él no va con la misma fuerza inicial, va con la misma velocidad inicial. Exacto. Velocidad, fuerza, aceleración y masa son distintos. Son distintos. Lo que el compañero dice es cierto, no hay un objeto externo que haga fuerza en X, pero entonces ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad no le está haciendo fuerza pues al objeto. Sí, pero es constante. Pero eso es por la ley de acción y reacción, profe. Entonces es una fuerza pues opuesta y es igual, pues lo mismo. Lo que es. ¿Cómo así que es opuesta y es igual pero es lo mismo? No, pues, profe, mira, por la ley de acción y reacción, el cuerpo sube, pero como hay otra fuerza que es opuesta, lo hace bajar pues con la misma cantidad. En eso estamos claros. La pregunta es, ¿por qué la velocidad en X siempre es la misma?
La velocidad en Y va cambiando, miren, la velocidad en Y empieza grande, mírenla acá, empieza así, y aquí se va volviendo más chiquita, cuando llega aquí es 0, y cuando llega aquí es grande pero negativa, y cuando llega aquí tiene el mismo tamaño inicial pero negativo. Esa es la velocidad. No estamos hablando de fuerzas en Y, sino la velocidad. Miren que la velocidad en X, aquí al inicio tiene este tamaño, y aquí tiene el mismo tamaño, y aquí tiene el mismo tamaño, y aquí y aquí. ¿Por qué la velocidad en X siempre es la misma, pero la de en Y no? Alcemos la mano. Contame. Porque el ángulo de lanzamiento está más aproximado a Y. No, señor. Porque recorre la misma distancia en el mismo tiempo. No, señor. La respuesta radica en que en la dirección X no hay fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en la dirección X? Ninguna. Pero en la dirección Y, ¿qué fuerza hay? La gravedad. Entonces, la segunda ley de Newton no es por la tercera ley de Newton, no es por la ley de acción y reacción, es por la ley de fuerzas. La ley de fuerzas dice que donde hay una fuerza, la velocidad cambia, ¿cierto? Donde hay fuerza, hay aceleración, y la aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces, como en Y hay una fuerza, esa fuerza, miren el mouse, esa fuerza hace que esta velocidad vaya cambiando. Pero si en X no hay fuerza, entonces en X la velocidad no puede cambiar. ¿De acuerdo? Tomen apuntes de eso mientras cargo el video. Pregunta. No veo. ¿Quién está levantando la mano? Por allá. De su izquierda. Ah, listo. Contame. Es que nos tenemos que juntar más un poquito hacia el centro porque la cámara no abarca a todos. Contame. Bueno, explicado eso conforme usted lo planteó, entonces quiere decir que así el ángulo de lanzamiento sea, por decirlo, 10 grados de X, nunca va a haber, perdón, sí, La gráfica. Basémonos en la gráfica, o sea, en X, si este ángulo vale 10, la velocidad nunca va a cambiar. nunca va a cambiar. Así sea 0.001. Nunca va a cambiar porque es que en X no hay fuerzas, en X no hay nada que le haga cambiar la velocidad. Por eso es que yo estoy desde el comienzo tan preocupado porque ustedes están confundiendo a cada rato el concepto de fuerza, aceleración y velocidad. La velocidad es una cosa y la aceleración es otra. Entonces esto es un ejemplo que demuestra eso. La velocidad es constante y no hay aceleración porque no hay fuerza en X. Pero la velocidad en Y no es constante, sí hay aceleración en Y, es porque hay fuerzas en Y que se llaman gravedad. ¿Estás levantando la mano nuevamente? Sí, pero para una pregunta de ejercicio de aplicación se puede decir. Cuente. Esto tiene, en el lanzamiento de la jabalina, tiene la misma aplicación, es decir, o tiene que ver algo también la forma de la jabalina como tal. Bueno, la forma de la jabalina tiene que ver. La jabalina es el deporte donde se lanza la lanza grande, la lanza. Exactamente. Bueno, Señor. la forma de la jabalina tiene que ver en su interacción con el aire, porque en la vida real existe el aire.
Entonces este dibujo que les estoy mostrando acá, espere, ahí, este dibujo es solamente para cuando no hay aire. O sea, es un dibujo ideal. O para cuando el cuerpo es muy grande comparado con la fuerza que le puede hacer el aire. O también cuando el objeto está aerodinámicamente diseñado como una jabalina o una bala. Una bala está diseñada para romper el aire. Entonces ahí sí tiene que ver la forma de la jabalina, porque la forma de la jabalina está diseñada para romper el aire y para minimizar la fuerza que el aire le hace. Entonces el movimiento de una jabalina es aproximadamente parabólico, es más o menos este. Y aquí está la forma como depende la trayectoria del ángulo con la que se tire. Miren, si yo lo lanzo con un ángulo muy grande, entonces él sube muy alto, pero recorre poca distancia, miren. Luego disminuye un poco el ángulo, sube un poco menos, pero recorre más. Luego disminuyo más el ángulo, sube mucho menos y recorre mucho más. La máxima trayectoria es la trayectoria azul, miren, a 45 grados. Es la trayectoria donde se encuentra la máxima distancia y una altura intermedia. Podríamos decir que esa es la mitad de la altura. Pero si yo lo lanzo con un ángulo muy chiquito, muy bajito, entonces el cuerpo se empieza a devolver, miren. Miren esta trayectoria, miren la última, esta que estoy señalando acá. La lancé con un ángulo casi cero y él alcanza nada más unos 135 metros y no alcanza una altura grande. Entonces el ángulo para el cual la distancia horizontal es máxima es 45. El ángulo para el cual la distancia vertical es máxima es un ángulo que se aproxima a 90. Y el ángulo donde se alcanza la trayectoria intermedia siempre es 45. Ok. Vamos a ver si ya cargó el video. Miren cómo pintan todas las velocidades horizontales, las pintan iguales, porque en X no hay fuerzas. Mientras que las velocidades verticales las pintan diferentes en diferentes tiempos, porque la acción de la gravedad hace que esa velocidad vaya cambiando, o sea que ahí hay aceleración. ¿Quién es capaz de decirme cuánto vale esa aceleración? A ver, esa aceleración. ¿Cuánto es aceleración? Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el cambio en el tiempo. ¿Cuánto vale esa aceleración? La velocidad es constante solo en X. La velocidad varía en Y. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? 9.8, muchachos. 9.8, porque es la gravedad. 9.8. Muy bien. Vamos a terminar de verlo. Miren cómo la velocidad en Y va disminuyendo y aumenta. ¿Listo? ¿Quién sabe decirme cuánto vale esta velocidad? ¿Cuánto vale esta velocidad? Esa.
Esa vale la misma que el película. Sí, dígalo duro. Sí. Es que aquí se escucha todo. Yo ya escucho uno que está diciendo, esa vale la misma que con la que empezó. Sí, escuchan todo. Eso vale la misma. Ahora observen, por favor miren que en todo tiempo la suma de las dos velocidades, la suma de las dos, de la de en X y de la en Y, siempre dan la velocidad original tangente a la trayectoria, miren. Pues la dirección, no la magnitud, sino la dirección, miren. La dirección siempre de la suma de las dos velocidades es tangente. Miren, esta es la suma de las dos velocidades, esta es la suma de estas dos. Pues esta es la suma de una sola porque la otra es cero. Miren, siempre es tangente a la trayectoria. Esas son las características que debemos aprender de este tema. Yo siempre he dicho que ustedes son privilegiados, porque estas ayudas de internet y todo esto hacen mucho más fácil el aprendizaje de ustedes. Y aquí en la ciudad universitaria esto no se puede hacer. Todas las clases tienen que ser a punta de tiza, lengua y tablero. Ahora vamos a ver las ecuaciones. Vamos a ver las ecuaciones del tiro parabólico. Entonces, enseguida discutimos esto de la fuerza neta. Un tiro parabólico se describe a través de su velocidad inicial. ¿Cómo se descompone un vector? Un vector se descompone así. El vector B es igual a B en X y B en Y. ¿Cuánto vale B en X? B en X vale V coseno de teta. Y B en Y vale V seno de teta. Listo. Eso es todo. No hay que pensar más por el momento. Cuando vean física 1, física mecánica, entonces ya irán aprendiendo otras cosas. Muy bien, las ecuaciones del tiro parabólico son las siguientes. Profe, Cuénteme. voy a devolver. ¿Puedes volver a poner la mitad anterior? Ya la puedes. Muy bien. Las ecuaciones de un movimiento parabólico son x igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Y para y lo mismo. Por favor, copiemos estas ecuaciones y enseguida hacemos un ejemplo.
Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Desde un edificio se lanza un proyectil con un ángulo de 20 grados y una velocidad inicial de 50 metros por segundo. A. Plantear las ecuaciones del proyectil. B. Encontrar el tiempo máximo que se demora el proyectil en estar a una altura igual a la del edificio. O sea, el proyectil sube y baja. Cuando esté otra vez a la altura del edificio, encontrar el tiempo que se demora el proyectil en estar nuevamente a la altura del edificio. Ay, mira, está pasando otra vez lo de... Se congela la imagen. De pronto ahorita ustedes vio si se conectaron desde allá. C. Encontrar la distancia máxima de desplazamiento. D. Encontrar la altura máxima de desplazamiento. Entonces, la solución es la siguiente. Las ecuaciones son x igual a x0 más b sub 0 en x por t más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Pero ya sabemos que la aceleración es 0. Esta es 0. Y esta la vamos a tomar como 0 porque vamos a poner el sistema de referencia, lo vamos a poner sobre el edificio. Sobre el edificio. La distancia máxima va a ser desde aquí hasta aquí. Y la altura máxima va a ser hasta aquí. Esta va a ser la altura máxima. Entonces, la velocidad en x ya sabemos que es la velocidad inicial por el coseno de 20 por el tiempo. Eso da igual a ¿cuánto? A 50 coseno de 20 por t. 50 coseno de 20 por t. La ecuación en y se toma igual. La posición inicial es 0. La velocidad inicial, esto es 0. La velocidad inicial en y la conocemos, que es b sub 0 seno de 20. Y la aceleración es menos g, o sea que esto es menos g. O sea que esto queda 50 seno de 20 por t menos 9.8 dividido 2 por el tiempo al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones. Esa es la solución a la primera pregunta.
Muy bien. La solución a la segunda pregunta es la siguiente. Hay que mover la mano. Sí, pero es que... Profe, casi no entiendo. Ya se le. ¿Listo? No. Que estudiamos en el colegio, pues. Ya la puedes pasar, profe. Profe, puede continuar. La pregunta 2 se responde de la siguiente manera. El tiempo necesario para que él vuelva a alcanzar la altura del edificio es el tiempo cuando él llega a este punto. Cuando él llega a este punto, entonces la altura ¿cuánto vale? La altura vale 0, ¿cierto? Sí. Entonces, ya sabemos que Y es igual a 50 seno de 20 por T menos 9.8 dividido ¿cuánto da? B dividido 2. ¿Cuánto? 4.9. Si esto vale 0, entonces yo paso a sumar. Yo paso a sumar esta cantidad y me queda que 4.9 por t cuadrado es igual a 50 seno de 20 grados por t. Cancelo el tiempo a este lado y el tiempo a este lado. Y encuentro que el tiempo necesario para que él llegue hasta aquí es 50 seno de 20 sobre 4.9. Este es el tiempo. Preguntas, por favor, retiren el remoto, abran el switch para escucharlos. Preguntas. Es que el mío está atrás. Esta segunda parte, por ejemplo, fue más fácil de entender, pero por ejemplo, al momento de hallar la ecuación,
hubo cosas que no se entendieron. O sea, hay cosas que se saben, por ejemplo, que la distancia inicial es 0, pero hay otras que no entendimos cómo despejarlas. ¿De pronto podría repetir? A ver, no es que la distancia inicial sea 0. Lo que sucede es que el proyectil comienza en Y, igual a 0. Él empieza a subir y Y comienza a aumentar. Cuando llega aquí, alcanza Y máximo, ¿cierto? Él después Y comienza a disminuir hasta que vuelve a Y igual 0. Cuando llega a Y igual 0, ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado el tiempo T. Entonces, cuando usted iguala esto a 0, encuentra el tiempo que pasó para que el cuerpo llegara desde aquí hasta aquí. ¿Me entendiste? Eso lo habíamos pues lo había entendido. Lo que no entendí muy bien fue para allá la ecuación. ¿Cómo? Muchachos, es que nos tenemos que ver todos calladitos porque si no, no entiendo nada. Robert, es ese que dice en la hoja anterior que no quedamos con dudas en la respuesta B y en la C. ¿Qué? En la A. ¿Cómo es? Para buscar las ecuaciones, la parte A. O sea, hay confusión en la interpretación de las ecuaciones de X y Y. ¿Cuáles son las ecuaciones? Son X igual a X sub 0 más B sub 0 en X por T más un medio de la aceleración en X por T. Y Y igual a Y sub 0 más B sub 0 en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T. ¿Listo? ¿Cuánto vale la posición inicial? ¿Cuánto vale la posición inicial? 0. ¿Todos entendimos eso? Sí. Listo. Esto vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? 50. No, señor. No, señor. Vale la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en X no es igual a la velocidad inicial. Es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno. O sea que esto vale 50 coseno de 20. ¿Cuánto vale la aceleración inicial? Perdón, la aceleración en X. Vale 0. Porque en X no hay fuerzas. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? 9.8. Menos 9.8. Menos 9.8. Porque va hacia arriba. De la gravedad. Es la gravedad, va hacia abajo. Miren aquí. Miren esto. Aquí está el edificio. El eje positivo en X, en Y, está hacia arriba. ¿Para dónde va la gravedad? Para abajo. Entonces, la aceleración es menos 9.8. ¿Listo? Sobre 8. ¿Cuánto vale la posición inicial en Y? 50. La posición inicial en Y. 50 es la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? 50 seno de teta. O sea, seno de 20, pues, ¿cierto?
Entonces x es igual a 50 coseno de 20 multiplicado por t, y y es igual a 50 seno de 20 por t menos 4.9 por t al cuadrado. Aquí falta un cuadrado y aquí también, para que lo corrijan. Sí. Aquí falta un cuadrado y aquí también. ¿Listo? Vamos para la respuesta C. ¿Cuál es la respuesta C? Encontrar la distancia. La distancia máxima. Entonces, la distancia máxima es esta distancia, ¿cierto? De aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Porque el cohete voló todo este trayecto. Entonces, ¿cuánto tiempo se gastó el cuerpo en ir desde aquí hasta aquí? 3.49 segundos. Muy bien por los que lo calcularon, muy bien, 3.49 segundos. Eso se gastó. Ajá. Todos sabemos de dónde salió eso. Sí. Entonces, la distancia, como es igual a 50 coseno de 20 por t, la distancia máxima será 50 coseno de 20 por 49 segundos. Porque es el tiempo máximo, el tiempo que se demora hasta llegar a ese punto. ¿Listo? ¿Cuánto dio? 1.63. ¿Cuánto dio? 1.63. 1.63 metros. No, 1.63. Igual. 163. 3. Claro, 163. No, 163. 163. 163. Punto 9. 163 metros. Listo. 63.9 metros. Si lo están haciendo bien. Sí. Cuenta coseno de 20 por 3. Esa es su velocidad máxima, pero es igual con ¿qué significa? Es igual con esa máximo. Ayer está 163. Son igual y se le dio un poquito de choque. Ok, ¿cuánto vale? Vamos a solucionar el punto D. El punto D es la altura máxima. ¿Quién cree saber cómo solucionarlo? Por favor, quítenle el remoto. Metros. La altura máxima no sería 50 por seno de 20 por t. ¿Y cuánto vale el tiempo? 3,49 segundos. No, señor. No, señor.
No, ¿cómo es? ¿Tiene que ver con la gravedad? No. La ecuación de Y. Sobre 9.8. Eso, no es 20t menos 9.8t al cuadrado sobre 2. Sobre 2. No. Podría ser sobre 2. Podría ser este tiempo dividido 2. Pero entonces les voy a explicar algo. La posición es igual a esto. Y en Y lo mismo, ¿cierto? Esta es la posición. Pero ¿cuánto vale la velocidad en X? La velocidad en X vale la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Esta es la fórmula de velocidad. Y la velocidad en Y vale la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Estas son las fórmulas de velocidad. Esto sería simplemente así, por tiempo. Allá tiempo, sí. Entonces, la solución del punto D es el siguiente. A de X. Aquí está el edificio. Ojo a esto. Aquí está el edificio. Y el proyectil recorre esta trayectoria. El tiempo que la distancia máxima es esta. La altura máxima, perdón, es esta. Esta es la altura máxima. El tiempo que se gasta en ir de aquí a acá es el mismo tiempo que se gasta en ir de aquí a acá. Entonces el tiempo puede ser 3.4. El tiempo, este tiempo prima, este es el punto número D. Es 0.49 sobre 2. Este es el tiempo para llegar a Y máximo. O sea, hasta aquí ha pasado tiempo prima. Cuando llega aquí ha pasado tiempo T. Compa, ¿estás buscando a alguien? No, él es el asistente de la sala. ¿Cómo se llama él? Luis. ¿Tú eres Luis? Ah, es que de acá no te reconozco. ¿Qué más o menos, Luis, bien o no? Bien. Bueno, muchachos, entonces el tiempo que se demora en ir desde que arrancó hasta la mitad es la mitad del tiempo. Pero también eso lo podemos ver desde acá. Cuando el cuerpo llega a la máxima altura, cuando el proyectil llega a Y máximo, ¿cuánto vale la velocidad en Y? No la velocidad inicial en Y, sino la velocidad completa. Vale 0. Cero. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es que esto es igual a la velocidad inicial más la aceleración en Y por el tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? Menos 9.8. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? En Y, 50 seno de 20. Entonces desde aquí el tiempo queda siendo igual. Paso para allá
a menos velocidad y lo divido por la aceleración en y. Y esto es igual a 50 a menos 50 seno de 20 dividido menos 9.8. Los menos se cancelan y esto me da 3.49 dividido 2. ¿Cuánto da eso? 1.74. 1.74. Este es el tiempo que se demora en ir desde el inicio hasta el y máximo. Esto es T'. Todo aquí es T'. Entonces hay dos formas de hallar ese tiempo. Una forma es que ese tiempo hasta aquí es la mitad del tiempo total, porque es la mitad de la trayectoria. Otra despejándola desde la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale la altura máxima? La altura es igual a V seno de 20 menos 4.9 por el tiempo prima hasta la altura máxima. O sea, es la velocidad inicial. Esto es al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 50 seno de 20 menos 4.9 por 1.74 al cuadrado. ¿Cuánto da? 8. ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la? 2.26. 2.26 metros. 2 metros. 2.26 metros. Listo. Solucionado todo el ejercicio. Por favor, realicen ejercicios de tiro parabólico así simples, como preparación para el examen. Vamos a ver en estos últimos 10 minutos las definiciones de energía potencial y energía cinética. Bueno. La fuerza neta es el hecho de que la ley de Newton, la segunda ley de Newton, la segunda ley que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que es igual al cambio del momentum sobre el tiempo. Esta fuerza es la fuerza total. O sea, que cuando una persona está sentada en su escritorio, la gravedad tira a esta persona para abajo, ¿cierto? Pero la silla le hace una fuerza para arriba, ¿cierto? Entonces, la segunda ley de Newton se aplica para este sujeto con la fuerza total, siempre es con la fuerza total. Entonces, la fuerza sobre este sujeto es la fuerza de la gravedad, que es masa por aceleración, y es negativa porque va para abajo, y la fuerza de la silla, que ¿cuánto es? También masa por aceleración. Por eso, esta es la fuerza. Por eso, esto es igual a masa por aceleración,
y como esto se cancela, entonces la aceleración del sujeto es 0. Por eso él no se mueve de ahí. Miren este ejemplo. Un señor está jalando un burro. Imagínense en que eso es un burro. Si la tercera ley de Newton usted la aplica mal, si la tercera ley de Newton usted la aplica como no es, entonces la fuerza que el burro le hace al señor es la misma que el señor le hace al burro. Entonces, ¿cuánto da la fuerza total? 0. ¿Cuánto debe ser la aceleración? 0. Pero entonces ninguno de los dos se mueve. Sí. Ah, ese es el problema de aplicar la ley de Newton mal. Usted la ley de Newton o se la aplica al burro o se la aplica al señor, a uno de los dos. Pero usted no la puede aplicar a los dos al mismo tiempo. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el burro? Una. Entonces el burro sí se mueve. Sobre el burro nada más hay una fuerza, que es la fuerza que el señor le hace. Sobre el burro solo hay una fuerza. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración, y la aceleración del burro es diferente de 0. ¿Sí lo ven? Porque solo hay una fuerza. Si usted las contara las dos al mismo tiempo, la fuerza le daría 0 y le da que el burro nunca se mueve, y eso es mentiras. La ley de Newton se aplica con la fuerza total y se aplica solo para un objeto, no para todos al mismo tiempo. Entonces eso debe estar muy claro. Ese es el concepto de fuerza total. Cuando un objeto se está moviendo, digamos que este objeto de masa m se está moviendo hacia allá, este objeto tiene energía llamada la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. Cuando un objeto se encuentra, digamos que esto es un edificio de altura h. Cuando un objeto se encuentra a una altura h, digamos que este señor tiene aquí una naranja. Cuando un objeto se encuentra a una altura h, este objeto posee una energía llamada energía potencial gravitacional. Esta energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura. mgh. Ahora, cuando la energía potencial, usted tiene aquí una naranja y suelta la naranja, y la naranja comienza con una velocidad igual a 0 y comienza a aumentar su velocidad hasta que aquí tiene la máxima velocidad. Aquí tiene su máxima velocidad cuando llega al piso, pero ya tiene una altura 0. ¿Cuánto es la energía potencial del objeto cuando llegó al piso? 0. 0. Pero ¿cuánto es su velocidad? Es máxima. Entonces la energía potencial es máxima cuando la velocidad es mínima, y es mínima la energía potencial cuando la velocidad es máxima. De tal forma que la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial, siempre se conserva. Con esto comenzamos
la clase de la semana entrante y les voy a enviar unas preguntas para que las respondan de acuerdo a las diapositivas. Recuerden que en la metodología del curso, yo aquí durante la clase casi no les muestro las diapositivas porque ustedes se supone que las están estudiando. Pero ustedes deben estudiar las diapositivas antes de venir a clase. Dentro de 8 días vamos a comenzar con esto y el quiz comienza con esto y con los puntos que les envíe para que respondan. Muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Dentro de 8 días es festivo, profe. Al profe le pregunta lo mismo. Dentro de 8 días es festivo. Ah, sí. El presidente. No, yo creo que dentro de 8 días no hay clase. Entonces, si hay clase, yo les envío un correo. De resto, no hay clase. Listo, teacher. La Marcia está estudiando inglés.